digo la frutilla del postre, porque dice que también citó en el versículo 41, citó además desde el versículo 28 hasta el último del segundo capítulo de Joel, un pequeño profeta del Antiguo Testamento. También indicó que todavía no se cumplía, pero que se realizaría en breve, y declaró, además, que pronto entraría la plenitud de los gentiles. Citó muchos otros pasajes de las Escrituras y expuso muchas explicaciones que no pueden mencionarse aquí. Por otra parte, me manifestó que cuando yo recibiera las planchas, no habría de enseñárselas a nadie, sino únicamente a aquellos quienes se me mandase que se la enseñara. Si no lo hacía así, sería destruido. ¡Wow! ¡Qué responsabilidad! La misma que tenemos nosotros. ¿Por qué? Yo les decía que mencionó a Malaquías, mencionó a Ezequías, el libro de los Hechos, obviamente, y el profeta Joel. ¿Qué hubiera sido de nosotros si Leí no hubiera mandado a sus hijos a buscar las planchas que contenían las profecías de Isaías? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera sido de nuestra vida, de la revelación hacia José Smith, si esto no hubiera sucedido? Si Leí, cuando se retiró de Jerusalén, no hubiera mandado a sus hijos a buscar estas planchas, no hubiera sido posible tener las revelaciones que se tuvo. No hubiera sido posible compendiar todo lo que sabemos en el libro de Mormón y llegar entonces hasta los últimos escritos de Moroni, quien iba a explicarle a José Smith que cuando encontrara estas cosas no podría decírselo a nadie, excepto a aquellos a quienes se le dijera. Y también entra a mencionar a gentiles. Esto es muy propio del Antiguo y del Nuevo Testamento. Es muy propio porque recordemos que el pueblo de Jesucristo era Israel y que en el Nuevo Testamento se nos enseñó a través de Pedro, a través de Pablo, del apóstol Pedro, del apóstol Pablo, se nos enseñó que también nosotros seríamos aquellos gentiles a los cuales se llegaría con el Evangelio restaurado, con las llaves que Elías traería a la tierra para dárselas y poner el sacerdocio en marcha. Era fundamental que estos apóstoles, que ya habían mencionado el nombre de José, como lo vimos en la clase anterior, que ya había sido mencionado por ellos, fuera puesto por manifiesto en esta revelación que José Smith obtuvo, año tras año. Los 4 puntos que deberíamos tener para poder entender mejor esta visión y lo que vamos a aprender de doctrinas y convenios es el contexto en donde se explica, el contenido de lo que se explica, las controversias, ahí está, las controversias con las cuales nos vamos a encontrar de tiempo y espacio, y las consecuencias, las 4C, para poder entender por qué se les dijo lo que se le dijo a José en cada año, en cada aprendizaje, en cada momento. En este tiempo que transcurría al ir a trabajar a otras partes, él se encuentra con una familia en cual tenía una hija que se llamaba Emma y fue la esposa de José Smith, un gran pilar. Y esto es para aquellos jóvenes que todavía no han conseguido una esposa. Traten de hacerlo, porque podríamos decir que su esposa también fue una columna para que él se refugiara en ella y pudiera contarle lo que estaba sucediendo. Guardar todo lo que uno sabe no es bueno. Uno tiene que compartirlo para que esto crezca. Como la luz, también el conocimiento. Como el conocimiento, también el testimonio. José había trabajado excavando tierra para conseguir plata
y oro era un furor en ese momento. Mucha gente de Europa vino a esto, a trabajar en estas tierras. Entonces se le conocía como el que había descubierto algunos lugares de plata y de oro. Imagínense ustedes cuando él comentó que había encontrado las planchas de oro. Más de uno quiso quitársela. Más de uno participó en la persecución. Tuvo que, me imagino, y esto es solamente imaginación, corriendo y tirándola a través de un vecindario para que no agarraran esas planchas sagradas que solamente él podía traducir. En este interín también conoce, en la casa de sus padres, comiendo, porque era maestro y enseñaba, que fue Martin Harris. Él tuvo la maravillosa oportunidad de hablar con José. José pudo explicar lo que había visto, la visión que tenía, lo que tenía en sus manos para traducir el Urim y el Tumim, y que esto sería para poder traducir, que el único que podía traducirlo era José. Y Martin Harris fue uno de los que ayudó a José. Una de las cosas que menciona, porque tenemos hasta el versículo 67 en esta ocasión, una de las cosas que se menciona en estos versículos es que en un momento en que tuvieron que huir con su esposa y sus hijos, no tenían un peso. Creo que esto me emociona porque trabajando para mis hermanas veo sus necesidades y también veo su tremenda fe. A veces observo que no tienen para comer, o como algunas dicen, hacen ayuno obligado. Estamos hablando de un profeta que tenía que huir para salvar su vida, para poder traer a la luz el libro de Mormón, para poder restablecer la iglesia en la tierra. Y este joven maravilloso, de muy buena posición, le dio en ese momento a José Smith. Pero sí sé que existen maravillosas personas que ayudan a nuestros hermanos en la circunstancia más difícil de su vida. Jamás el Señor va a dejar que nadie detenga su obra. Ni ayer, ni hoy, ni nunca. Testifico de su amor sobre nosotros. Testifico de este maravilloso joven, de este ángel maravilloso que puso en sus manos el mejor tesoro que nosotros tenemos hoy en día. Que el Señor los bendiga, que puedan obtener un testimonio de estas cosas. Y nos vemos la semana que viene. Dejo esto en el nombre de Jesucristo. Amén.